La delegación del gobierno colombiano arribó a La Habana para dar inicio al ciclo número 34 de negociaciones entre la administración de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, que buscan alcanzar la paz luego de más de 50 años de conflicto. Las conversaciones se centrarán en el punto de las víctimas, justicia transicional y fin del conflicto. Por su parte, el ministro del Interior neogranadino, Juan Fernando Cristo, manifestó que las investigaciones para dar con quienes amenazan a defensores de derechos humanos avanzan de forma satisfactoria. En México, las fuerzas de seguridad capturaron a uno de los líderes del cartel de los Zetas y a otros 4 de sus miembros encargados del tráfico de drogas y de migrantes hacia los Estados Unidos. Durante 2014, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue el primer comprador de aeronaves y vehículos militares a Estados Unidos, adquisición a la que destinó más de 1.400 millones de dólares, según fuentes oficiales. El abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, informó que su defendido tiene nuevos datos que sumar al expediente del caso Nisman, uno de estos vinculados a la cuenta bancaria que compartía con el fiscal en Estados Unidos. El discurso de la presidenta brasilera Dilma Rousseff fue repudiado con cacerolazos a lo largo de toda la nación amazónica. Durante su alocución, la mandataria se mostró dispuesta a dialogar con la ciudadanía y prometió emplear medidas contra la corrupción y la crisis económica. Importante conversar con especialistas en esta materia, sobre todo tenemos hoy a Lorena Raiz, consultora política y comunicacional. Este tema de Colombia, desde el punto de vista de la prensa, de la información, ¿cómo se está manejando? Sí, el caso de Colombia tiene mucho que ver ahora con, por supuesto, los diálogos de paz que están en La Habana, están tratando de retomarlos. Santos, de hecho, hay un problema con Uribe ahora porque, digamos, Santos está llamando a hacer un cese, de hecho, anunció recientemente, la semana pasada. Cese de hostilidades, sí. Sí, y entonces, claro, Uribe dice, claro, hay un cese de hostilidades de parte del gobierno, más no lo hay de las FARC. Entonces, bueno, se está haciendo un llamado ahora a que esas conversaciones se vuelvan hechos. Entonces, lo importante sería ver cómo están llevando a cabo eso. Por ejemplo, las FARC han prometido que no van a reclutar más menores de edad, por ejemplo, y este tipo de cosas. Pero entonces, bueno, habría que ver si eso realmente se está llevando a cabo. Y sobre todo, el punto más importante, digamos, de inflexión en esos diálogos de paz en este momento tiene que ver con las víctimas. Es decir, hay un problema con las víctimas que es, no sé si realmente tener confianza ni en el gobierno ni en las FARC. Es lo que se llama la justicia transicional, ¿no? Transición Sí. de un gobierno, de un sistema a otro, que estás haciendo un trabajo sobre eso para tu tesis, ¿no? Sí, estamos trabajando un poco de la justicia transicional, cómo la gente, sobre todo desde el punto de vista del ciudadano, de las víctimas, insisto, pueden retomar su vida dejando un poco a un lado este tipo de eventos que han marcado tan duramente su realidad, ¿no? ¿Y por qué puede politizarse esa justicia, como tú lo estableces? Bueno, el tema de la justicia politizada tiene mucho que ver con los intereses, obviamente, políticos y económicos que maneja cualquier gobierno, cualquier sociedad. Pero bueno, también cuando la toma de decisión judicial no está estrictamente vinculada a los hechos delictivos en algún caso, sino que está vinculada directamente a un tema político. Entonces es cuando se toman decisiones políticas dentro de la justicia y entonces estamos llamando a ya las decisiones no tienen que ver con un proceso judicial, no hay un respeto al debido proceso, sino que bueno, simplemente se está yendo a un tema político y politizado que trae consecuencias nefastas. ¿Tienes algunos casos en particular para tu estudio? Sí, actualmente yo estoy estudiando el caso de la juez María Lourdes Afiuni acá en Venezuela recientemente, todo lo que ocurrió con ella, cómo se politizó la justicia en su caso, pero sobre todo, más allá de un tema de si se politizó la justicia o no, mi estudio en particular tiene que ver es con el periodismo politizado, que entonces nos venimos a la otra parte, ¿no? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación frente a este tipo de casos? También estamos estudiando el tema del juez Baltasar Garzón en España y cómo ocurre lo mismo. Es decir, decimos aquí en Venezuela, no, aquí estamos horriblemente politizados en el periodismo, sí, es verdad, pero en otros sitios, como es el caso de España, también ocurre, donde tenemos posturas totalmente encontradas en la prensa sobre este tipo de temas. Ahora, a nivel nacional, ustedes están trabajando en la materia de formar cuadros para la consultoría política y comunicacional. ¿En qué consisten estos cursos? Sí, nosotros
Desde la empresa que dirijo y también desde mi punto de vista personal, nosotros estamos plenamente comprometidos con la formación, la capacitación y la profesionalización de la comunicación política. Creemos que los consultores políticos, los asesores políticos y los políticos en sí deben formarse, prepararse. Creemos que aquí en Venezuela tenemos unas promesas jóvenes que están trabajando constantemente por construir un país mejor. Entonces nosotros lo que estamos es apoyando eso a partir de iniciativas tales como, por ejemplo, tenemos acá un foro de comunicación política, estrategia electoral y manejo de crisis que vamos a estar dictando este fin de semana, este sábado 21 de marzo, en el Colegio de Abogados de Valencia. Es un foro además que está avalado por la Fundación de Centros de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Carabobo. Ellos nos están avalando también el curso y bueno, estamos llamando aquí para tratar temas. ¿Cuáles son los temas fundamentales en un seminario? Exacto, aquí vamos a estar tratando valores y comunicación política, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia de los valores en la comunicación? Porque se habla mucho de esto de la campaña negra, ¿no? Y de cómo entras en una cuestión antivalores precisamente. Entonces, bueno, ¿cuáles son los valores en la comunicación política? ¿Qué tiene que hacer un asesor cuando quiere construir una campaña electoral exitosa? ¿Cuáles serían las estrategias políticas y comunicacionales, ¿okay?, para llegar al público meta? Y bueno, cómo ganar esas elecciones y sobre todo cómo manejar distintos escenarios de crisis que se pueden presentar en el camino. Últimamente se habla mucho de comunicación política y sobre todo de consultoría. Los gobiernos, pero también los partidos políticos en campañas electorales requieren de especialistas, ¿no? Sí, ciertamente es la apuesta que nosotros estamos haciendo. Estamos apostando siempre a la profesionalización, a la formación, a la capacitación de personas que estén altamente capacitadas para este tema. ¿Qué es lo que pasa con esto? Un consultor político o un asesor político tiene la tarea principal de orientar a el político en sí. Entonces el político tiene sus aspiraciones que son perfectamente válidas y necesarias además, pero es el asesor o el consultor quien debe canalizar esos intereses o esas aspiraciones en función de un bien común. Es decir, cómo haces para que esos intereses del político lleguen a buen término.